Andy Rachleff es el cofundador de Wealthfront, una empresa que automatiza las inversiones y una leyenda del capital de riesgo que acuñó el término Product Market Fit y contribuyó a las primeras inversiones en eBay, Twitter, Uber y Snap. Él pasó de renunciar a uno de los puestos más influyentes en Silicon Valley y de ver su primera idea de startup, ¡cachín!, con dificultades para despegar, a pivotar hacia Wealthfront y hacerla crecer hasta ser una empresa que gestiona más de $35 mil millones en activos. ¿Quieres motivación? Mira el top 10 con Nación Creer. Si ya estuviste aquí, deja un hashtag creer en los comentarios para que pueda mostrarte en un futuro video. Y si eres nuevo, bienvenido a Nación Creer, el único canal que te ayuda a creer en ti mismo a diario, un video a la vez. Creer. Bien, empecemos con el número 1. Anota tus pensamientos. Yo siempre tomaba notas. Siempre llevaba un registro detallado de cuáles eran los 5 asuntos más cruciales que cada una de mis empresas de cartera debía afrontar. Pero no tuve que escribir más allá de eso. Pero siempre animé a mis directores ejecutivos a plasmar sus ideas, su estrategia, por escrito, porque el proceso de poner algo por escrito te obliga a reflexionar sobre ello de una manera mucho más profunda y clara. Los planes de negocio eran fantásticos porque realmente te obligaban a pensar en todo a fondo. Cuando estaba en la escuela de negocios, recuerdo que Don Valentine, el fundador de Sequoia Capital, vino a dar una charla en nuestra clase, y el tema en lo que se centró fue en un producto de reciente introducción llamado Lotus 123, que era una hoja de cálculo electrónica. Y él dijo, las hojas de cálculo electrónicas han arruinado el espíritu emprendedor. Y la razón de esto era que, antes de las hojas de cálculo electrónicas, se elaboraba un plan financiero, en lo que se conocía como papel de contabilidad. Cuando yo solía dar una clase sobre capital de riesgo en la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford, lo llevaba, y entonces uno creaba un plan financiero en este papel de contabilidad, exactamente como lo harías con una hoja de cálculo, con sus filas y columnas. Pero si realmente ibas a plasmarlo por escrito, más te valía haberlo pensado todo, cada detalle, de una forma mucho más exhaustiva de lo que harías con una hoja de cálculo electrónica. Te puedes permitir ser más perezoso, porque puedes modificar una suposición rápidamente y ver cómo se extiende por todo el plan. Pero cuando te ves obligado a escribirlo con un lápiz, en papel de columnas, realmente tenías que haber pensado bien tus suposiciones. Así que, al ser deliberado al respecto, llevó a un plan financiero mucho mejor elaborado que cuando lo hacías con una hoja de cálculo electrónica, y esto fue lo que realmente molestó a Don. Y creo que, de la misma manera que es muy valioso para elaborar un plan financiero, también es sumamente valioso para desarrollar el plan estratégico. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué es importante? ¿Cómo impacta a otras funciones? Y al escribir estas cosas, PowerPoint no te obliga a... Es como la hoja de cálculo. No tienes que pensarlo a fondo cuando escribes viñetas. Regla número 2. Aprende enseñando. A lo largo de los años he enseñado, creo que 5 o 6 cursos distintos relacionados con el emprendimiento tecnológico. Y ahora, el único que imparto es sobre el tema del encaje producto-mercado, un término que acuñé hace más de 20 años y en el que he estado muy interesado. La razón por la que enseño es que quiero retribuir. He sido increíblemente afortunado en mi vida, y gran parte de la razón por la que he tenido éxito son las 2 instituciones académicas a las que asistí, la Universidad de Pensilvania, donde soy miembro del consejo, y la Escuela de Negocios de Stanford, donde he estado enseñando, y así es mi forma de retribuir. Y el curso cambia cada año. La belleza de enseñar, como seguro ya habrás aprendido, es la cantidad de cosas que uno aprende al enseñar. Y como alguien que realmente prioriza el aprendizaje, para mí, eso lo hace muy divertido. La tercera regla es, haz preguntas difíciles. Y la verdad es que el director ejecutivo de Wealthfront se convirtió en el director ejecutivo porque hizo preguntas tan difíciles. Se unió a nosotros cuando tenía 24 años como ingeniero junior. Cada empresa tecnológica suele tener una reunión general semanal, y siempre hay 1 o 2 ingenieros que formulan preguntas que resultan verdaderamente molestas. Y son molestas porque tocan la fibra más sensible. Normalmente, hay algún problema o cuestión pendiente con cada decisión que toma un equipo directivo. Y siempre hay 1 o 2 personas que saben perfectamente cómo encontrarlo. Y David Fortunato era precisamente el tipo que siempre daba con esa fibra sensible. Y después de un año de que él respondiera estas preguntas, lo convertí en el CTO. A los 25, y ahora es nuestro director ejecutivo, y es mucho mejor de lo que yo fui. La cuarta regla es, añade valor. Llegué a la firme convicción, hacia el final de mi trayectoria en el capital de riesgo, que mi aportación de valor más importante, como miembro de la junta directiva, consistía en confrontar a la gerencia con la realidad
mostrándoles un espejo para que pudieran evaluar con total honestidad intelectual la verdadera calidad de la adecuación de su producto al mercado. Porque si yo les decía que creía o que no creía, aquello no era para nada relevante. Porque ¿quién soy yo al fin y al cabo? Yo no estoy involucrado en el día a día del negocio, pero donde sí podía aportar un valor significativo era al ponerles un espejo delante, para asegurarme de que fueran intelectualmente honestos sobre su propia oportunidad, y ellos estaban en una posición mucho mejor para juzgar eso que yo. Eso hizo que me apreciaran, porque no estaba dirigiendo, no estaba, verás, intentando inclinar la balanza a mi favor, y eso los llevó a ser más honestos intelectualmente. Y a menudo condujo a un gran resultado porque, mira, casi toda empresa exitosa ha tenido que reorientar su plan de negocio original para poder encontrar ese éxito. Y el desafío que enfrento es, al envejecer, ¿cómo ayudo a la gente a reconocer los problemas del mercado para que hagan los cambios correctos sin decirles qué hacer? Si quieres tomar acción real después de este video, he creado una hoja de trabajo gratuita solo para ti. Cubre las principales lecciones de hoy, te da espacio para escribir tus mayores aprendizajes y te ayuda a construir un plan de acción sencillo. Es 100% gratis. Solo haz clic en el enlace de la descripción para conseguirla. Empecemos a construir un impulso real en tu vida y negocio. Te veo allí. La regla número 5 es ten una visión clara. Tuvimos mucha suerte de tener una cultura muy fuerte, valores muy sólidos en los que todos creyeron, y una visión muy clara de lo que estábamos tratando de hacer. Y lo que he aprendido de dirigir un negocio de software, es que cuando te propones construir un producto, si no hay una visión fuerte y compartida entre todos los miembros del equipo, es poco probable que tengas éxito porque no van a remar todos en la misma dirección. Si comparten valores muy arraigados y fundamentales, pero tienen personalidades y estilos de vida muy diferentes, pueden discrepar de una forma constructiva, pero llegar con bastante rapidez a una conclusión, especialmente si están dispuestos a permitir que la voluntad de la mayoría prevalezca. Así que fuimos sorprendentemente afortunados de que las decisiones difíciles que tuvimos que afrontar fueron realmente muy pocas. Porque sabíamos que para operar en igualdad de condiciones, debías tener respeto y afecto mutuos. Así que, cuando reclutábamos personas, buscábamos personas por las que teníamos respeto y afecto. Nadie hablaba de afecto en el ámbito del capital de riesgo, y nosotros pensamos que si íbamos a ceder la autoridad el uno al otro, y en el caso de lo que ocurría en las empresas individuales de nuestro portafolio, nos remitíamos por completo al socio que estaba a cargo de esa compañía. Tenías que sentirte realmente muy conectado con ellos para que ese sistema pudiera funcionar. Así que construimos un sistema que nos resultó muy efectivo. ¿Funcionaría esto para otras personas? No tengo la menor idea, pero a nosotros nos funcionó de manera excepcional y continúa funcionando extraordinariamente bien para la que es ya la tercera generación de socios en Benchmark. La regla número 6 es sé intelectualmente curioso. Soy un gran admirador de los que siempre aprenden frente a los sabelotodos. Los que siempre aprenden mejoran, los sabelotodos no. Y por eso, cuando contratas a alguien o cuando trabajas con alguna persona, lo que buscas es a alguien que tenga un potencial de crecimiento realmente grande, un techo muy alto al que pueda aspirar y en el que pueda desarrollarse. Y la única forma de que puedan crecer es que se superen a sí mismos, y la única manera en que probablemente puedan lograrlo es si poseen una profunda curiosidad intelectual. ¿Y puede una persona modificar sus hábitos para ser más intelectualmente curiosa o es algo que ya está arraigado en nuestra naturaleza? Pero me imagino que si algo es lo suficientemente importante, puedes darle la prioridad que merece. Al criar a nuestros hijos, era realmente importante para mi esposa y para mí inculcarles eso a ellos. ¿Y cómo lo hiciste? Al fomentar de manera constante las preguntas. ¿De algún tipo? Así que de cualquier tipo. Algunas personas no fomentan las preguntas. Consideran que es bastante molesto. Y yo, por mi parte, creo que es fantástico. A mí me encanta cuando la gente me formula preguntas. Y mis hijos son bastante inquisitivos. Por ejemplo, recuerdo que algunos de los entrenadores de los equipos de mis hijos empezaban la temporada diciendo: ustedes no me hacen preguntas, yo les hago preguntas a ustedes. Eso es realmente estúpido. ¿Cómo va a mejorar el pequeño? Número 7. Céntrate en el crecimiento orgánico. La forma en que sabes que tienes un ajuste producto-mercado es si tienes un crecimiento orgánico exponencial. Eso no es algo fácil de lograr. Y la publicidad puede, de hecho,
hacerte creer que te está yendo bien porque estás comprando clientes cuando en realidad no es así. Así que la única forma de impulsar un crecimiento orgánico exponencial es a través del boca a boca. Así que, cuando regresé como director ejecutivo, me deshice de casi toda la publicidad porque, ¿sabes? Hay un dicho japonés en la manufactura que dice que no puedes ver las rocas hasta que drenas toda el agua. Así que al deshacernos de la publicidad, podríamos comprobar de verdad si estábamos generando un crecimiento orgánico exponencial. Esa es la primera razón. Y la segunda, la economía de la publicidad es simplemente terrible en nuestro mundo. Verás, nosotros cobramos una cuarta parte de la tarifa que cobran los competidores. Es decir, cobramos 1/4% por asesorar a nuestros clientes, mientras que la industria suele cobrar el 1%. Si tienen los mismos canales de Internet disponibles, canales de publicidad, entonces, ¿cómo podemos tener un anuncio económico? Porque ellos pueden permitirse gastar 4 veces más. Solo podemos anunciarnos en lugares donde los actuales no pueden, y eso es muy limitado. Una oportunidad muy, muy limitada. La octava regla es, ten una cultura de rendimiento. Creo que los de tipo A contratan tipo A, y los de tipo B contratan a los de tipo C, y sigues. Los A contratan A, los B contratan C. Claro. Y si mantienes a muchos B a tu alrededor, los A se van a ir porque no quieren trabajar con B. Creo que esa fue la gran idea brillante que tuvo Netflix en su momento. Así que, en realidad, lo que están haciendo es un gran favor a la empresa al tomar la decisión de eliminar a aquellos empleados que tienen un bajo rendimiento. Por lo tanto, mi opinión es que una cultura organizacional que se base firmemente en el rendimiento es una estrategia mucho más efectiva. Es una estrategia mucho más efectiva para poder retener y cultivar a los grandes talentos. Siento una gran admiración por Facebook, ya que han logrado establecer una cultura de alto rendimiento que es, a la vez, muy humana. ¿Sabes? A la gente le gusta mucho trabajar en ese lugar, a pesar de que se les exige un estándar realmente muy elevado. Y creo que eso es algo a lo que realmente vale la pena aspirar, donde exiges a las personas un estándar muy alto, pero lo haces de una manera amable, en lugar de una manera despiadada. La regla número 9 es aprende bien las lecciones. Como bien sabes, la gran mayoría de las empresas emergentes fracasan, pero nadie habla de los fracasos. Todos hablan de los éxitos, lo que podría llevar a creer que existe una tasa de éxito bastante elevada. Eso no es en absoluto el caso. Al construir una carrera, creo que lo más importante en lo que hay que enfocarse es el éxito, porque recibes más crédito del que mereces por trabajar para una empresa exitosa y menos crédito del que mereces por trabajar para una empresa que no tiene éxito. Así que, en lo que hay que enfocarse no es en la cantidad de dinero que vas a ganar en tu primer trabajo, sino más bien en sí. ¿Cómo puedes ser exitoso? Porque si trabajas para una empresa de éxito, ese halo atraerá a muchos reclutadores y te dará oportunidades aún mejores con el tiempo. Así que, para mí, no tiene ningún sentido unirse a una empresa antes del Product Market Fit, porque no obtienes mucha más participación accionaria uniéndote antes del Product Market Fit y asumes radicalmente más riesgo al hacerlo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que si eres una persona joven sin ninguna experiencia o conocimientos, incluso alguien que acaba de salir de un programa de MBA, no eres un experto en nada. Así que la probabilidad de que alguien o una empresa que aún no ha encontrado su encaje producto-mercado quiera contratarte es baja. Así que creo que deberías unirte a algo un poco más tarde. Ahora, la mayoría de la gente quiere trabajar para las empresas de franquicia como Facebook o Google o Microsoft, gente así. El problema es que las lecciones que aprendes en esas compañías no son transferibles a empresas más pequeñas. Así que si en algún momento de tu carrera quieres emprender o trabajar para una empresa emergente, no trabajes para un gigante porque esas lecciones no son transferibles. Básicamente aprendes a aprovecharte de un monopolio. Por lo tanto, en mi opinión, lo mejor es trabajar para una empresa mediana, que tenga mucho impulso, y ese impulso porque quieres ese éxito. Y la regla número 10, la última antes de un clip extra muy especial, es sigue el principio de Pareto. En la inmensa mayoría de los ámbitos, solamente un 20% de la muestra es responsable de la generación del 80% del valor total. Déjame ver. Si tú lo intentas... Espera un segundo. Óptimo de Pareto. ¿A qué se refiere ese fenómeno? ¿Cuándo se aplica? Es la regla del 80-20. Vilfredo Pareto, un italiano, filósofo en realidad, o matemático, fue quien ideó este concepto, que, en mi opinión, es una de las leyes más importantes de la naturaleza, que el 20% de la población, sin importar de qué población se trate o cuál sea el tema, genera el 80% del valor. Así que,
El 80% de sus ventas generalmente proviene del 20% de sus clientes. El 80% de sus devoluciones proviene del 20% de sus empresas de cartera. El 80% de las grandes ideas proviene del 20% de sus empleados. Es increíblemente consistente. Ahora bien, si lo que realmente deseas es tener una probabilidad de éxito verdaderamente muy alta, entonces la posibilidad de que consigas una victoria realmente grande es, de hecho, excepcionalmente baja. Yo diría que la mejor forma de describir qué es el ajuste producto-mercado es usar la terminología que Eric Ries empleó en el método Lean Startup. Él dice que necesitas, cuando estás iniciando una empresa, primero debes desarrollar una hipótesis de valor, que tiene que ser confirmada, y luego una hipótesis de crecimiento, que también debe ser confirmada. La hipótesis de valor consiste en el qué, el quién y el cómo. ¿Qué vas a construir? ¿Para quién es relevante? ¿Y cuál es el modelo de negocio? Ese es el cómo. Ahora, la mayoría de la gente no se da cuenta de que no se itera sobre el qué. Así que las grandes empresas tecnológicas se crean en virtud de que un emprendedor reconoce un punto de inflexión en la tecnología que les permite construir un nuevo producto. Para nosotros fueron las APIs de corretaje y los ETFS. Y luego tienes que averiguar a quién le importa. ¿Cuál es el mercado? ¿Quién es el público que realmente importa? Y quizás, ¿cuál es el modelo de negocio que podría funcionar? Así que, para mí, demostrar la hipótesis de valor es el corazón del ajuste producto-mercado. Es decir, encontrar ese mercado que verdaderamente se preocupa por tu producto. No se empieza con un mercado ya establecido, buscando problemas a los que puedas encontrar una solución, porque eso ya está en el consenso general. Y eso lleva a resultados triviales y ciertamente no apoya el capital de riesgo. Así que los grandes retornos en capital de riesgo han venido de personas que han intentado hacer algo que no es de consenso. Y felicidades, estás un video más cerca de la persona que estás destinado a ser, creer. Para 10 hábitos que cambiarán tu vida, mira el video justo aquí a mi lado. Creo que te encantará. Sigue creyendo y nos vemos.